conocer nuestros orígenes da valor a lo que somos. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre y la naturaleza han convivido en nuestro planeta. Todavía existen lugares en que esa coexistencia permanece. Ribarroja del Turia es uno de esos lugares. Desde tiempos muy lejanos nos comprometimos a preservar la naturaleza. Y ella nos lo agradece ofreciéndonos todo su esplendor en el Parque Natural del Turia. Sumérgete. Todo tiene un paso efímero por nuestro planeta. La raza humana en su frenético discurrir, las construcciones y edificaciones, la fauna natural y la flora. Pero ese continuo discurrir no es sino lo que da sentido a nuestra existencia. Es parte de un ciclo en que el fin de algo supone el comienzo de lo venidero. Como tal, el otoño supone el final del ciclo natural. El dios Helio recorta su presencia sobre la superficie terrestre y los días se tornan más breves. Las temperaturas progresivamente descienden y la vegetación pierde su abrigo, quedando completamente desnuda frente al azote de los elementos. Pero este proceso implica una belleza singular, no una tristeza. Ante nosotros se presenta un bosque en que predomina una luz especial y donde la naturaleza pinta sobre su lienzo con una paleta de amarillos, ocres, rojos y naranjas que conforman un bellísimo paisaje de marcadas líneas y sutiles contrastes. Todo se encuentra preparado para la llegada del azul invierno. El gris lo invade todo, y la luz cae dejando paso a las sombras. El frío se infiltra en las raíces e incluso en las mismísimas piedras. Llega la lluvia.
Cuando los cielos se abren y descargan toda el agua de lluvia sobre la rojiza tierra del parque, realmente lo que está sucediendo es que el ciclo está renaciendo. El agua, fuente de vida y alma de nuestro parque, está completando su eterna danza y cerrando un ciclo que comenzó muy, muy lejos de aquí. El gélido y lluvioso invierno da paso a los primeros rayos de sol, y con ellos la llegada de la primavera. Esta supone el renacer de la vida, la vuelta a la actividad de todo el ecosistema. Es en este periodo cuando la vegetación nos muestra su verdor con mayor intensidad y donde podemos asistir a una verdadera explosión de color, gracias al cromatismo de las primeras floraciones y a la calidez y luminosidad de la luz que domina y abarca todo. El río, ya crecido gracias a las lluvias invernales, fluye con más fuerza y decisión, arrastrando todo a su paso y brindando vida y esplendor allí por donde discurre. El verde lo envuelve todo. Esta es posiblemente la temporada en que la naturaleza nos da muestras de su poder y vitalidad y de su incesante capacidad para reinventarse, una vez tras otra, y así hasta el fin de los tiempos. Poco a poco, los rayos solares inciden sobre el tapiz natural con más poder e intensidad, y con ello, la llegada del verano es inminente. En esta época, el río parece brillar más que nunca, a la vez que nos obsequia con su frescura para combatir los calores estivales. En sus riberas podemos disfrutar de la más amplia fauna y flora.
Destacan en sus aguas los cañizos, juncos y carrizos, mientras que ya en tierra firme, los pinos carrascos, álamos, chopos y sauces blancos dominan el paisaje, no sin olvidar incontables matorrales de tomillo, romero, lentisco y albaidas, que confieren al ambiente un perfume esencial embriagador. En cuanto a la fauna, encontramos más de 150 especies moradoras de este ecosistema, predominando las aves. Ranas, gobios, barbos y colmillejas conviven en perfecta armonía junto a martines pescadores, garzas imperiales y águilas perdiceras, siempre manteniendo en equilibrio este singular ciclo natural. Los verdecillos, mirlos y jilgueros nos aportan la nota colorida y musical con sus trinos para que nuestra visita a este parque adquiera tintes inolvidables. La tonalidad general se ve dominada por los marrones y rojizos. Es durante este periodo cuando tanto hombre como río entrecruzan más sus caminos. El Turia, durante el verano, recibe la compañía de un sinfín de visitantes que lo recorren tanto a pie, a caballo, en bicicleta o que simplemente se refrescan en sus templadas y cristalinas aguas. Sin duda, es una grata experiencia de comunión con la naturaleza. Son tantas y tan variadas las posibilidades que nos ofrece este ecosistema que tras cada visita podemos seguir descubriendo y redescubriendo nuevos y bellos enclaves que nos deleitan la vista, creando increíbles fotografías que quedarán grabadas en nuestra retina como recuerdos imborrables en los que el hombre y la naturaleza se convierten en una unidad indivisible.